Hola amigos del programa Interiorismo y Tendencias, pues muy contentos. ¿Y qué creen? Hoy empezamos nuestra nueva programa, pero estamos con nuestro padrino, el gran maestro artista plástico cubano-mexicano, Rafael San Juan. Rafael, gracias por recibirnos en tu taller y que platicamos tras bambalinas, que creo que hace 12 o 13 años te hicimos un programa aquí. Es correcto. Bueno, ante todo, bienvenido, un placer, esta es su casa. Cuando quieran venir, traer amigos, invitados, bienvenidos. Y así mismo es, yo creo que entre hace 12 o 13 años, por acá te recibimos cuando estábamos haciendo una escultura en acero, también muy grande. Que esa vez me acuerdo que te dije, oye, me dejas subirme, y platicaba que me puse a soldar contigo porque yo en la secundaria, hace muchísimos años, llevé el taller de soldadura. Y nos ponían a soldar y hacemos unos maceteros y cosas con alambrón y solera plana y todo. Pero bueno, pues vamos dando inicio. Muy Rafa, bien. platícanos de tus inicios desde que naciste, de tu familia, de tus padres, y si aún están contigo, cuántos hermanos, todo, platícanos. Bueno, mi vida y mis recuerdos, ¿no? Y hay muchos recuerdos que van quedando ahí tras bambalinas, entre paños, entre veladuras. Pero desde que yo tengo uso de la razón, siempre recuerdo esa inquietud como niño de querer hacer volúmenes, formas, objetos. Y en la etapa muy chica, que estos han sido unos recuerdos que he tenido en los últimos años de que he estado en una etapa de papá para acá. Antes no lo veía de esa manera. Pero desde que empecé en la etapa de papá y observar a mi hijo, me di cuenta que desde que yo era muy niño, me fascinaba hacer cosas y formas con plastilina. Tenía una bola de plastilina, no tenía más, y con esta un día me construía un zoológico y al otro día lo destruía y me hacía... ¿Qué edad tenías más o menos? No, yo creo que 3 años, 4 años, 5 años. Wow. Recuerdo perfectamente bien que no había entrado todavía ni siquiera al preescolar, al primer año de primaria. Y mi padre, que trabajaba en una empresa, dirigía una empresa de peces tropicales y fauna, recuerdo que en los círculos infantiles me regalaban pedacitos de plastilina y con esas pequeñas cantidades de plastilina armaba esa bola que te cuento, que construía todo un juego. Era puramente el deseo de un niño por querer hacer sus objetos, ¿no? de satisfacción. Y al otro día los destruía. Y recuerdo que habían tías, abuelas o algo así que decían, no, pero no lo rompa, guárdalo en el refri. Y yo nunca lo hacía porque lo que quería era hacer más cosas. Entonces así, en esa dinámica, recuerdo que hacía barcos de velas, que construía castillos, que me hacía escenografía. Y por supuesto los niños del barrio iban a jugar a la casa por todas estas cosas que hacía, ¿no? Las pintaba, las construía. Para mí siempre recuerdo que era muy funcional que cuando construía una fortaleza o algo, los espesores de las paredes. No sé por qué yo tenía esa inquietud visual de cuando había visitado cuando niño algún castillo o algo así, que las paredes eran muy anchas. Entonces siempre en cartón quería construir ese grosor de las paredes. Hoy siempre me llamaba la atención porque hacía eso, pero para mí era muy importante, ¿no? ¿Y tú tenías más hermanos? No, yo fui hijo único, tengo dos medias hermanas mayores que yo y después un hermano más pequeño que yo, pero en aquel momento mis hermanas vivían en otro estado de La Habana y yo nací y me crié con un grupo yo vivía en casa de mis abuelos, que era la casa de mis bisabuelos y donde visitaban todos mis tíos abuelos. Entonces era una casa que estaba rodeado de experiencia de esa tercera edad, casi todos españoles, nacidos en España o de descendencia española, con esa cultura tan arraigada a lo que era la madre patria. Entonces me crié con esa añoranza hacia España, hacia su cultura, hacia el Caribe. Y siempre fui un niño con mucha libertad, fui un niño que anduvo mucho tiempo en la calle. Yo no fui un niño que me ponían en cursos extracurriculares, en talleres, sino... Eras libre. Era libre. Hacer lo que querías. Sí, siempre estaba... Y jugabas como en la calle, la pelota. Todo el tiempo. Las cosas. Entonces, yo recuerdo que en los aguaceros, cuando llovía mucho, salíamos todos los niños
ponle que de 7, 8, 9, 10 años a jugar a la calle, y había un lugar donde las calles bajaban y todo el agua se acumulaba, una zanja mugrienta, como diríamos aquí, que se acumulaba todo el agua, e inclusive habían hasta ratones muertos. Y la diversión era meterse a nadar hasta por abajo del agua ahí, y si salía un ratón muerto, tirárselo al otro. Cosas así de loco que hoy por hoy lo pienso y digo, wow, mi madre si me veía me mataba, ¿no? Pero nunca sabían. ¿Viven tus padres todavía? Sí, mis padres viven todavía en Cuba. En La Habana. En La Habana, en Cuba. Ah, mira. En La Habana, en Cuba. Y te digo, yo tuve una infancia muy, muy feliz, muy contento de tener esa libertad, de ser un niño libre, muy creativo. Aunque yo en esa etapa primaria nunca tuve la ilusión de estudiar arte, porque en mi familia nadie estudiaba arte. Entonces era como una habilidad o una manera que tiene el niño de crear cosas, pero eso nunca se tomó en serio. Y cuando fueron pasando los años, yo me incliné mucho por estudiar biología, porque me gusta mucho la naturaleza, los animales, etc. Y toda la etapa, vamos a decir, de los 11 años como hasta los 15, 16, era una etapa que quería estudiar biología. Tuve primos mayores que yo, biólogos. Fui a expediciones, me enseñaron a bucear, a entender mucho todo este tema orgánico de la semilla, de los árboles, de la cadena, de las cadenas biológicas. Y un buen día tuve un encuentro con unos grandes cuadros de un maestro cubano, a raíz que lo impulsó un primo, y fui al taller de otros artistas que me impactaron, y decidí por voluntad propia estudiar arte. Eso más o menos fue el resumen de esa etapa. Y ya luego tu etapa, pudiéramos decir que de los 16, ya 18, o cómo empezaste ya tus primeras obras, ya que ya lo veías más. Yo a los 15 años aproximadamente, que fue que tuve este encuentro, creo que estaba en primer año de preuniversitario, algo así, definido a estudiar biología, empecé a interesarme por las artes plásticas y conocí a varios artistas, a varios pintores, y entre eso conocí una profesora de pintura que vive, y la quiero y la aprecio mucho, se llama Rocío García, y ella me dio la oportunidad de ir de oyente a las clases de la academia con sus estudiantes de tercer año. Y yo terminaba mis clases, no sé, a mediodía, 12 o 1 del día, y me iba a la escuela, a la academia, y empecé yendo con ella a clases con modelo. Por supuesto, las primeras clases que fui con modelo me impacté. Yo nunca había visto una mujer desnuda montado en ese... ¿Y era escultura o era pintura? Era pintura. Ah, yo okay. De hecho quería estudiar pintura. En ese momento yo no conocía en mi vida ningún escultor, solamente pintores. Y mi inclinación lo que hacía era dibujar y pintar en esas primeras clases. Que lo que más hacía era dibujar. Y cada vez que iba yendo a la academia me entusiasmaba más, y ahí conocí a otros profesores de dibujo que me abrieron las puertas de sus aulas, otro profesor de pintura también en el curso de la noche. Me acuerdo que había otro profesor, José Miguel, muy duro con los alumnos, y también iba de oyente, con una crítica muy fuerte hacia lo que tú le presentabas, que me hizo una pauta, a veces doloroso salir de sus clases, pero creo que fue una superación personal extraordinaria, que se lo agradezco hasta el día de hoy. Y a través de esos encuentros y de ir a casas de artistas, a proyectos, me acuerdo que visitaba una casa de un querido amigo que ya murió, Ulises González. Sí, Ulises. Lo quiero infinitamente. ¿Era tu amigo? Era mi amigo, sí. Iba a su casa de los 15 años. Muy bueno. Sí, de los 15 años iba a su casa, llevaba mis dibujos, pasaba ratos dibujando con él. Era una casa muy bohemia, donde ahí frecuentaba a Mauri Pérez, otros trovadores. Y yo recuerdo que en esa etapa me llamaban el pintorcito nuevo, me decían así. No, ¿quién llegó? El pintorcito nuevo, era el apodo que tenía. Y yo era un joven muy perseverante, y a cualquier estudio de arte que me permitían entrar, entraba. Por esos años también conocí a un artista que vive hoy en día, que se llama Alfredo Sosa Bravo. Es premio de las artes plásticas, tiene 95, 96 años. Es cubano. Es cubano, yo lo admiro muchísimo.
era de esos grandes maestros que me abrió las puertas de su taller y en cada oportunidad que iba ahí estaba ayudándole a amasar barro, a hacer esto, escuchaba muy bien los consejos. Con él tuve charlas muy tempranas de la importancia del nombre del artista, de los apellidos, cómo firmar una obra, cómo encontrar un camino. Recuerdo que su asistente en aquel momento, cada vez que me veía de inoportuno molestando al maestro, me dijo que me sacaba del estudio para que el maestro avanzara y yo me escondía en las afueras media hora, una hora, hasta que veía que salía y volvía de nuevo a tocar la puerta y me volvía como a la humedad a volver a entrar al taller y así lo hice con cada artista, con cada taller, con cada maestro que me lo permitió hacer, hasta que pasé la etapa del servicio militar, que era obligado. Justo con el jefe de la unidad le pedí la semana de vacaciones, que era la semana que coincidía con los exámenes de ingreso de la academia. Me presenté, aprobé los exámenes de ingreso y entré a estudiar en el primer año de la Academia de Bellas Artes. Y ahí cursé mis 3 años primero entré como pintor, decidí empezar a estudiar escultura. Se me daba muy fácil los volúmenes, la verdad. Y empecé con la especialidad de escultura. En esa etapa, bueno, fue una etapa ya más sólida de aprendizaje, tuve muy buenos maestros, era una escuela en ese momento muy disímil, había profesores con estructura, formación académica alemana, de todo el tema de la Bauhaus, la estructura de diseño alemana, otra parte de profesores que venían de academia rusa y otra parte que quedaba de esos maestros que se forjaron en la escuela cubana, que tuvo mucha influencia europea. Y a mí me tocó como ese final de esos sedimentos que quedaban de esa etapa y realmente formó parte de la estructura. Y otro punto yo creo que muy importante es que en los años de estudiantes de arte a mí me interesó de manera extraordinaria la escenografía. Y en Cuba, en los años que yo estuve en Cuba como artista, me desarrollé más como escenógrafo que propiamente como escultor. Es decir, yo en la etapa de Cuba hacía escenografía para danza contemporánea, varias, para grupos de teatro, varios, para la compañía de ballet, varias obras, y para mí estar en el seno de las artes escénicas fue una experiencia extraordinaria, porque el artista plástico tiende a ser muy individualista en su forma de crear, en su forma de pensar. Y en las artes escénicas era como un gran hogar. El director te guiaba, los actores te enriquecían, los de luces apoyaban a que tu escenografía cada vez fuera más espléndida. Era todo un grupo tan perfectamente bien engranado para lograr un resultado final que a mí eso me apasionó muchísimo. Y a raíz de esto, ya estudiando en la academia, ya yo empecé a hacer diseños escénicos. Y graduándome, empecé justo un año, me contrató la academia para dar clases de escenografía. Y empecé enseguida a dar clases de escenografía y escultura. Escultura primer año y tercer año diseño escénico. Y para mí fue una experiencia también muy linda a esos estudiantes que casi, yo era mayor que ellos por 3, 4, 5 años, llevarlos a los teatros, enseñarles cómo funcionaba un teatro, lo que se podía hacer. Me tocó grandes ensayos todavía con Alicia Alonso, grandes ensayos con grandes directores de teatro. Por ahí después hice un diplomado de dirección de arte. Entonces yo creo que vine a México como escenógrafo, o sea, más que como escultor. Más que como escenógrafo. Yo llegué a México, la FIL, ¿no? A la FIL. Yo llegué a México, a mí el gobierno cubano me encomendó que viniese a diseñar el pabellón de Cuba, a dirigir el proyecto del pabellón de Cuba de la Feria del Libro y a su vez a realizar una escultura con libros de la Edad de Oro. Yo quería hacer una escultura de José Martí y con esa finalidad vine. En aquel momento tenía también una beca para Estados Unidos, nada más que para viajar a Estados Unidos era algo complejo y en aquel momento también para ir a Estados Unidos la posesión de tu pasaporte o tu tema migratorio dependía 100% de la institución, en este caso de la cultura, y vine a hacer ese proyecto a México que se prolongó después con una serie de exposiciones
y bueno, hasta la fecha México nunca me ha abandonado, al contrario, siempre me sigue acogiendo. Yo me acuerdo, Rafa, de esa escultura de libros en el ingreso. Correcto. Todos los libros y había huecos. Correcto. Y formando orgánicamente y una escultura con Era una libros. escultura con libros, era el rostro de José Martí, era una pieza de casi 4 metros. Sí, así y es. el último día de la clausura se regalaban los libros al perfecto. público y se iba deshaciendo la escultura, haciendo un gran performance, sí, ¿no? sí. Ese fue el primer proyecto que hice aquí, ¿no? ¿Ahí te regresaste? No, ahí, ¿O te quedaste ya? Ahí justo cuando en el Inter que yo estaba trabajando, me tocó ser testigo de una tala ilegal de árboles en Tapalpa por una visita que tuve y fue tal la angustia que me provocó ver esos grandes árboles talados que empecé a darle vueltas a esa experiencia y construí un proyecto para hacer un grupo de esculturas con esos árboles. Y empecé a tocar puertas, entre las puertas que toqué fue a Carlos Álvarez del Castillo en El Informador, sí. que quiero y estimo muchísimo. Es alguien que realmente le tengo un cariño infinito. Y él apostó por ese proyecto, lo llevamos a cabo y entonces ese fue otro gran proyecto que quedó. Después en ese Inter también conocí a otra persona, a 2 personas que también quiero mucho, que son parte de los protagónicos de que sigamos acá. Uno fue a don Miguel Aldana, que fundó el Miki. Centro Cultural Miki, Así es. que me acogió en su centro cultural, en su espacio, donde hice algunos talleres, hice exposición y donde me convertí en una persona muy querida, donde en varias ocasiones me invitó a desayunos, a comida, es decir, entré a ese seno más personal. Y también por ahí conocí a Carlos Rabinovich, que él me encomendó una escultura a través de los hechos históricos del Holocausto. Me dio un grupo de bibliografías en aquel momento muy sólida y en ese momento inclusive me tocó entrevistar a 2 personas que estuvieron en campo de concentración. Wow. Y se preparó todo un proyecto, toda una maqueta de una pieza que estuve casi un año desarrollándola, donde la pieza se mandó al Estado de Israel, Israel lo aprobó el proyecto, vino el embajador de Israel a Guadalajara a presentar, a develar esta maqueta, donde se iba a hacer en un proyecto que traía en aquel momento en todo el terreno del Bajío, en aquel momento Jorge Vergara con un grupo de arquitectos internacional que iban a hacer todo un centro, detonar todo un centro arquitectónico de primer nivel. Ahí va a haber un museo de la tolerancia, inclusive antes del Museo de Ciudad de México. Sí. En el patio central iba a quedar este monumento y al pasar 2 años eso se desvaneció y ahí sigue la maqueta con la misma intención y el mismo proyecto. Mira, no sabía. Y eso así ha sido un proyecto tras otro, ¿no? Después en ese Inter conocí a Teodoro González de León, el arquitecto, Sí, claro, lo conozco. que en una ocasión vio una pieza mía en México y tuvimos un encuentro, le gustó y a partir de ahí me invitó a poner unas esculturas en un edificio que él estaba desarrollando en Santa Fe, que lo estaba construyendo Tomé. Y nos presentaron y le presenté un proyecto de unas manos en aquel momento que tenía un carácter muy fuerte, inclusive lo que yo quería decir, el concepto de esa pieza. A él le fascinó el proyecto y a partir de ahí fue como la ruptura a la obra pública, a llevar la escultura más de un espacio, más de galería, museo, más público. a un espacio público. Entonces de ahí con Felipe Tomé, que en paz descanse, de ahí él te conoció y empezaste a hacerlo de Central Park. Correcto. Yo conozco a Felipe, entre las tantas cosas, por Teodoro González, el arquitecto. Okay. Entonces él te lo presentó. Él me lo presentó. Él fue el eslabón de cuando Felipe le va a hacer o adquiere estos proyectos de Teodoro para ejecutarlo. Teodoro fue el que abre ese camino para empezar a hacer estas obras. Y siempre recuerdo una anécdota muy curiosa, cuando Teodoro propone este conjunto escultórico para fuera de su edificio. A mí Felipe me hizo hacer una maqueta, que hasta los otros días tenía el guacal aquí guardado en un contenedor. Me hizo hacer una maqueta exacta, una escala bastante grande, pero todo muy bien presentado para que el arquitecto viese
el conjunto escultórico que se iba a poner frente a la torre. Se hizo la maqueta, se enguacaló, se mandó, no me acuerdo si se llevó en paquetería express, fuimos a la reunión, a la Junta de Consejo, a su oficina, o no recuerdo si era un despacho muy grande, y en la Junta de Consejo se montaron los planos, todo lo que se iba a hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, ya llegó el momento que saqué mi maqueta así muy pulcramente, la puse en aquella mesa. Para mí era algo muy solemne, ¿no? Sí, claro. Presentar ese proyecto. Recuerdo que Teodoro la miró de una manera muy así como, a mi punto de vista, a la ligera, que claro que no fue así. Y andaba Felipe muy inquieto con la opinión de lo que le iba a dar las esculturas. Y recuerdo que nunca se me va a olvidar, le puso a Felipe la mano en el hombro y le dijo: Felipe, no hay nada que preocuparte, lo que el maestro nos proponga siempre va a ser lo mejor. Wow. Y fue algo que yo me llevé en mi corazón. Sí, claro. Y yo creo que eso también fue la confianza que tuvo Felipe en todos los proyectos que siguieron, ¿no? De quedarle bien, de que las piezas tuviesen el rigor, la perdurabilidad, el carácter, el contexto urbano, que es muy importante, que la relación que tiene la obra con la arquitectura, con el espacio, las visuales, y es algo que en los últimos, no sé, 15, 16, 17 años es decir, he apostado por hacerlo. La escultura de gran formato. La escultura de gran formato. Rafa, y la escultura que pusieron en el puente atirantado que hizo el proyecto de nuestro buen amigo Echauri, esa cabeza monumental, digo que no está tan grande como estas, sí de un gran formato, ¿esa quién te la mandó a hacer? Esa fue un proyecto que salió, el proyecto empieza a raíz de una visita que tuvo Alfaro cuando empezaba a ser presidente municipal, sí, a La Habana, y ve la escultura Primavera, que está emplazada muy felizmente en el malecón de La Habana, con muy buen emplazamiento, es decir, una pieza muy magistral en el punto que está, y él se enamora de la pieza y tenemos un encuentro y me pide varias obras para la ciudad. Después eso viablemente o políticamente no era muy lógico que un artista foráneo tuviese un grupo de emplazamientos de tantas obras en una ciudad. Y a partir de ahí sale un poco el proyecto de arte público, y del proyecto de arte público se seleccionan 2 esculturas. De esas 2 solamente, lamentablemente, se hizo una sola. Yo he tratado de rescatar en varias ocasiones que se haga la otra escultura. Era una pieza que te recibía y una que te despedía. Okay. A los ambos extremos del puente. O sea, la de inicio y cuando terminaba el puente. El puente, otra al otro punto. Sabía. Ese era el proyecto inicial, era un conjunto de 2 piezas. Reminiscencia es como se titula, es como eso, te recibo con el corazón y te despido, ¿no? Okay. Es todo el concepto de todo lo que enmarca esa palabra, por eso es ese título tan sutil que tiene la pieza, pero era un conjunto de 2 piezas, y por ahí fue la historia. Se realizó la primera escultura, muy contra el reloj y en un término muy justo, la verdad, y quedó siempre pendiente hacer lo otro. Yo no sé si todo el resto de mi vida siga viviendo en Guadalajara, pero ojalá en los años que perdure mi consistencia con la ciudad se pueda lograr eso y quede como un legado. Al final es un legado que queda para la ciudad y para la humanidad. Yo creo que nuestras autoridades no saben de que falta la otra, pero igual, pues por este medio se van a enterar. Claro. Oye, Rafa, platícanos de una escultura que todo mundo se toma fotos, selfies en Andares, Las Salas. ¿De dónde sale ese proyecto? Mire, el proyecto de Las Salas, titulado Anhelos, con Andares yo tengo una relación muy especial, porque conozco los terrenos de Andares cuando eran como unos bosques de pino. Recuerdo que no había nada. Después recuerdo que por alguna razón una vez fui con alguien cuando estaban haciendo los movimientos de tierra, y después un amigo muy querido que quiero, muy querido, que es el director general, él estaba involucrado en el proyecto de Andares desde que empezó. Y desde que estaban haciendo la excavación y haciendo los primeros sótanos, yo fui a Andares y recuerdo perfectamente bien estar parado en las primeras plataformas de colado, donde miraba hacia abajo el segundo y el tercer sótano y decía, wow, esto está enorme.
Y desde ahí siempre estuvo como la inquietud de hacer algo para Andares. Pasaron los años y pasaron los años y también por ahí estaba Anteus, que tuvo una gran participación y por ahí también tuvo un roce, un seguimiento a lo que estaba pasando. Después, en alguna reunión me tocó conocer a los arquitectos de Sordo Magdaleno, sí, que es otro de los grandes aquí en México. Y cuando ya estaba el proyecto más estructurado, más en forma, me piden un proyecto, me dicen, oye, preséntanos algo para el final remate del corredor Andares. Pero necesitamos, no puedes tardarte tanto, ¿no? Y a mí no se me ocurría nada de verdad. Y empecé primero, yo tengo carpetas y yo creo que más proyectos de los que voy a hacer en mi vida, la verdad. Y casi siempre que me urge algo, acudo a esos proyectos de dibujo en servilletas, la gran mayoría hechos en viajes, en lugares menos inesperados, antes de dormir o a medio sueño. Y tenía unos dibujos de unas salas que deben haber dibujado, yo creo que, no sé, al principio de estar en México hasta en Cuba. Y dije, wow, esto yo creo que es lo que va a funcionar. Y empecé a desarrollarlo. Me acuerdo que los primeros dibujos lo recuerdo muy bien, que los compartí en ese momento con la mamá de Nico. Es decir, surgieron en esas noches de desvelo pensando y dibujando. Y por ahí se hizo los primeros bosquejos. Y esos primeros bosquejos los presenté, les gustó y me dijeron, pues hay que hacer una maqueta. Y presenté la maqueta, así hice la maqueta, la desarrollé, corté las salas en cartulina, hice una maqueta de la torre del fondo y jugaba y las ponía y las movía y hice versión 1, versión 2, versión 3. Y eso en el proyecto original hay un ala que vuela y se va, que de hecho esa ala la acabamos de hacer. El ala tiene 8,80 metros, es decir, es enorme, es casi del tamaño de esta fuente. Cuando la vieron de 4 toneladas, ahora dijeron de nuevo, porque inicialmente no la querían poner por la complejidad, y ahora cuando la vieron nuevamente dijeron, wow, no. ¿Y el peso? Y el peso son 4 toneladas, 5 toneladas. Dijeron, no, esto no va a poder ser. Que yo siempre digo, todo se puede, pero felizmente estamos buscando otro espacio en el corredor. Y creo para que ponerla. Para ponerla, ya está, wow. Ya está el ala hecha, ya está. Ya se concluyó hace unos meses. ¿Y dónde meses. está? Está en un taller, yo no la podía hacer okay. aquí. Fui como, no sé, 50, 100 veces en un taller pegado al aeropuerto con anécdotas muy curiosas, porque en los tiempos de lluvia casi que tengo que cruzar lagunas para llegar a ese taller. Por ahí le mandaba unos videos a Alex y le decía, mira, aquí estamos, menos mal que voy en camioneta. Pero bueno, ya se concluyó, el resultado final es extraordinario. Y ahora Andrades trae un proyecto nuevo de ampliación en la entrada del corredor, que creo que ahí es donde, ahí es donde se vamos, felizmente pues se va a montar. Pero ahí lo interesante de ese proyecto es que yo pensé que era el único que estaba haciendo un proyecto, y no, había una licitación oculta, y le habían pedido proyectos a otros artistas, a galerías además. Y un buen día me llaman, me citan a una reunión, a la oficina corporativa, que yo no sabía ni dónde estaba. Y cuando entro a esa sala de junta un rato antes que entraran los arquitectos, toda la junta directiva, pues yo veo varias propuestas, dibujos, maquetas, y ahí yo decía, wow, es que hay muchas cosas. Y ahí fue para darme la noticia que el proyecto era el proyecto seleccionado. Wow, o sea, tú ganaste entre sí, varios. Entre varios, se hizo una licitación oculta, y a mí lo primero que me dio fue, me sorprendí. Sí, claro. Porque a mí la verdad, yo no creo mucho ni en los concursos ni en los premios, porque siempre digo que en ambos tiene mucho que ver el jurado, y tiene mucho que ver el punto de vista del gusto, totalmente. El perfil que tenga el jurado. Así si yo participo en una bienal de arte donde el jurado es totalmente conceptualista o minimalista o con un concepto así, pues la figuración no va a aplicar. Así es. Y entonces no es como la ciencia, que es muy precisa, ¿no? El arte es muy subjetivo, en todo eso. Pero felicidades, bueno, esta primicia, porque ya yo he tenido algunas cosas, a mí si me invitan a un concurso yo tampoco entro,
Y así me pasó una vez con una iglesia. Oye, pero platícanos de aquí nuestro fondo para todos nuestros amigos de esta escultura que está fenomenal y que estamos pues viendo todo el proceso que lleva casi un año, ¿verdad? Casi un año, llevamos desde que se concebió el encargo a la fecha, yo creo que ya son 2 años. Nada más que habían otros proyectos traslapados que siguen estando al mismo tiempo, pero desde que ya se arrancó de una forma concreta, sí, ya hace un año que empezó la ejecución prácticamente de maquetas, bocetos y demás. Es una pieza que está inconclusa, todavía no está terminada. ¿Cómo le llamas a esta pieza? Bueno, todavía no le he puesto no un es- título, todavía bueno. no tiene un título. Pero va para Tiene un norte, fin, ¿verdad? sí, va al norte, va a Monterrey. Ah, ok, amigos es un- regios, miren, Sí. para ver quién más quiere algo. Es un proyecto por a allá. Monterrey, que es una ciudad, la verdad, yo estimo mucho y tengo varios amigos regiomontanos, ¿es la palabra correcta? Sí, sí, sí. Nosotros Que- tenemos que- muchísimos amigos, que- entre ellos Filipao Sí. y Mario Blasquez, que les mandamos un gran abrazo, 2 grandes interioristas Sí, y arquitectos. me encanta su poder de decisión, Así es. de rápido ver un proyecto y decir va, que va, Ok. y de apostar de una manera muy puntual y de siempre los resultados, la verdad, han sido satisfactorios. De hecho, uno de los primeros lugares donde yo expuse fue en el Museo Maco en Monterrey. Sí. Fue de los primeros lugares donde el museo me abrió las puertas. Y Monterrey, la primera vez que yo fui a Monterrey fue a través del banco VS, el banco suizo, Sí. que me pidió que colaborara con un proyecto que tienen en Monterrey que se llama, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar el nombre, que es un instituto que tienen de niños de parálisis cerebral, que funcionaba donde uno hacía obras con esos niños y después esa obra se subastaba para Mira. buscar fondos para la escuela. Y ese fue mi primer acercamiento a Monterrey y donde tuve una experiencia extraordinaria que hasta la fecha la tengo con el instituto y cada vez que puedo participar lo hago. Y de ahí se empezaron a abrir puertas y a conocer diferentes sectores de coleccionistas, de amigos, y es una ciudad que cada vez que voy me encanta. Y me sorprendo con el clima. Recuerdo que una de las últimas que vi estaba el sol afuera y entré al hotel y cuando salí casi que estaba frío y dije, no entiendo qué está pasando aquí. Para mí era como... Pues un saludo a todos nuestros amigos regios que ahí te van a ver en Gracias, este programa. gracias. Y bueno, Rafa, pues tenemos 1000 anécdotas que contar. Aquí nos podemos tardar días y días Así y es. días. Pero pues nuestros amigos regios aquí, que no sabemos cómo se va a llamar, pero ahí estará con ustedes en un lugar espectacular. Va a estar en un jardín espectacular, espléndido, seguro que la van a ver. Es el rostro, es una pieza que va a tener una altura casi de unos 7 metros. Está cortada, es decir, subdivide en 3 bloques, el busto, el cuello y el rostro, que se va a ensamblar y va a ser la totalidad por el tema del traslado, los pesos. Sí, no. Cada módulo son como 5 toneladas. Se tiene que hacer con esta logística. Aquí casi en el estudio es imposible verla completamente, completa. la veremos allá completamente y me pasa siempre eso. Siempre he tenido un profesor que en teoría la escultura monumental en el estudio tenemos que tener una visual muy extendida para poder ver la composición. Yo nunca lo he podido hacer en ninguna de mis obras. La verdad es muy chistoso, pero por suerte han quedado bien. Pues sí, Rafa, pues un placer que nos hayas recibido y que hayas recordado desde tu niñez. Sí. Que yo creo que nadie te había preguntado eso No. desde niño, y el decir de que te gustaba la biología, el decir de que armabas los pescaditos y lo querían meter al refri. Todo eso es una gran añoranza. ¿Cuántos años tienes ya de trayectoria? Bueno, desde que yo empecé de una manera muy cautiva, decidido empezar a los 15 años, ya fueron los primeros dibujos y tengo 51 años. Sí, fíjate, ya tienes casi, híjole, pues 30 y tantos años. Sí. Que he luchado por ser artista, he luchado en los últimos años. La obra pública me ha llenado mucho de emoción, que quede para todos, que quede de una manera perenne para todos, que quede para una ciudad, para Sí, que trascienda. Y cada vez que logro que una pieza quede en una ciudad, en un país, en un continente, es una felicidad. Y algo más que te quiero decir muy breve, en Cuba ando con el proyecto de querer hacer un museo de mi vida.
caray. Y estoy en ese proyecto. Desde tus inicios hasta... Desde mis inicios es la casa donde vivo y quiero el día que no exista que quede un museo, un legado. ¿En tu casa de tus en padres? Mi casa. En mi casa, ya no es la casa de mis padres, es la casa donde vivo por hace ya 15 años más o menos. Las hemos estado adaptando, cada día se acerca más a lo que deseo. Es un lugar que también hacemos muchos proyectos para niños, cada vez que podemos hacerlo, lo hacemos, pero queremos que sea un espacio multifuncional que quede abierto al público, que el día que yo no esté y llegue un turista y pueda ver una guía turística, pueda ir al Museo de San Juan y pueda ver los proyectos, las maquetas, los primeros dibujos, la ubicación de las piezas en el mundo. Es decir, es como un legado. Es un legado lo que te iba a decir. Así es. Pues Rafa, pues un placer que estés aquí con nosotros, siendo el padrino de nuestro programa, la séptima temporada de Interiorismo y Tendencias, amigos. Pues aquí nos despedimos desde Interiorismo y Tendencias, nuestro gran programa con un gran artista, un gran amigo. Gracias. Rafael San Juan, que tenemos a mí como 15 años de conocernos. Rafa. Gracias. Un placer. Gracias, gracias su casa. Por recibirnos. Esta es su casa siempre. Amigos, pues aquí seguimos visitando el showroom de Teleapps con nuestra gran amiga Montserrat, especialista en vivir toda esta experiencia Teleapps. Platícame algo de estos elementos, de esta variedad de terminados. ¿Qué tenemos aquí, Julio César? Dentro de la perfilería que nosotros manejamos hay algunos terminados de línea y otros que son sobre pedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a poder darle este terminado aluminio o tal vez un negro, un blanco, un gris, un champagne a tu luminario y colocarle la temperatura correcta en la tira LED. Ahora, los que tengo del lado derecho, el brillante, negro rugoso, madera oscura, madera nogal, tienen estos bordes, entonces hacen que el terminado se sienta real, como madera, vaya, cuando lo vayamos a instalar en algún espacio. Y esto, Monse, que siempre me ha encantado, porque yo que meto mucha arte o detalles que todo lo que es estos elementos, a ver, muéstranos todo lo que puedes hacer con la iluminación en LEDs. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un museo. Entonces, este museo está iluminado a base de rieles magnéticos, los cuales puedo ir intercambiando el tema de regletas con iluminaciones con ángulos más abiertos, una iluminación general. Puedo estar creando todas estas escenas. Quiero algo más puntual, simplemente cambio el spot, voy generando las sensaciones. En la parte del busto se ven las volumetrías, en la parte del alebrije se encienden los colores. La pintura, quiero una iluminación correcta para la pintura, simplemente cambio el tipo de iluminación y la regleta. Vamos entrando a esta área también que es una de mis favoritas, lo que es el home theater o área de cine. A ver, para que nos platiques algo, porque está espectacular esto. Aquí en la parte del cine nos está recibiendo una iluminación de cortesía. Ahora, súper importante que tu público sepa, Julio César, que todas nuestras tiras se pueden dimmar. Eso quiere decir que podemos controlar potencias de iluminación. Subirlos, bajarlos de intensidad. Bajarlos. Ahora, la iluminación lineal te invita a crear este tipo de formas, agregar techos tensados, a crear sensaciones. Esto que tengo en la parte de arriba no es un plafón, es parte del techo tensado. Es un techo tensado. Pero este es otro terminado. Ahora, ¿también se ilumina? ¿El techo tensado? Este por el terminado que tiene, ¿no? Pero no es su limitante. Podemos colocarle luminarios, spots para crear más iluminación. Qué interesante todo el concepto de domótica en las cortinas, la iluminación tanto en el piso, en los muros, en el techo. Y bueno, todo es parte de la domótica, aquí lo pueden ver. Y lo puedes tener, vean el espacio tan pequeño y es un área de home theater o todo lo que es tu área de cine.
Eso es parte de la automatización también, donde tú vas a poder controlar la iluminación, cortinas, aires, música, cines, todo lo que tú te imagines lo vas a poder controlar dentro de la aplicación y de la domótica. Ok, amigos, como ven, son un sinfín de elementos, de iluminación en diferentes áreas. Y para otro de nuestros programas vamos a seguir aquí en Teleapps recorriendo este fabuloso show. Hola amigas y amigos, muy contentos también aquí en el espacio de Rafael San Juan, un gran escultor, pero los invitamos a nuestro 18º Congreso de la SMI, Sociedad Mexicana Interioristas, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, en el Hotel Fiesta Americana, con grandes exponentes de la arquitectura, el interiorismo y el arte. Los esperamos 16, 17 y 18 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco. No se lo pueden perder. Y vean a estos grandes conferencistas, se pueden meter a su Instagram, los esperamos. Recuerden, el 18º Congreso de la SMI, Sociedad Mexicana de Interioristas. Los esperamos a todos en Puerto Vallarta.